La Unión Europea debe acelerar su capacidad industrial de defensa en los próximos 5 años para hacer frente a la amenaza de Rusia, según ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen pertenece a una gran familia burguesa alemana. Es hija de Ernest Alberts, expresidente regional alemán. Más que por mérito propio, fueron sus excelentes conexiones familiares las que le permitieron abrirse paso en la familia conservadora alemana. No fue candidata en las elecciones europeas ni participó en la campaña. Carece de experiencia europea y llegó a la presidencia por una ambigua carambola activada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien por un lado logró poner a una compatriota, Christine Lagarde, al frente del Banco Central Europeo, mientras que, por otro, situó a una alemana al frente del cargo más importante de un club que ya estaba excesivamente dominado por alemanes. Bien en los cargos clave, bien en los inmediatamente siguientes en el escalafón. Y no es una alemana cualquiera, doña Úrsula. En materia de seguridad europea hay diferentes alemanes. En los años 60 y 70 fueron alemanes como Willy Brandt o Egon Bahr quienes le pusieron valiosas cataplasmas a la Guerra Fría mediante el diálogo con el Este, que aplacó no pocas tensiones. Hoy aquella generación ha desaparecido. Desde la reunificación alemana en 1990 y al calor de su retomado nacionalismo, se han acabado los complejos de culpa por las guerras del pasado. En esa tendencia general, Ursula von der Leyen representa, como el reaccionario expresidente federal Joachim Gauck, al ala más vehemente de Alemania. Von der Leyen es una abogada de la contention, es decir, del espíritu de la Guerra Fría contra ese Kremlin que no perdona ninguna debilidad y obliga a que Europa tenga que actuar desde una posición de fuerza. Una persona que se jacta de la vergonzosa, para cualquiera con memoria histórica, presencia militar alemana en las repúblicas bálticas. Somos la única potencia continental europea que mantiene una presencia destacada en el área báltica, protegiendo a nuestros amigos bálticos, y de la absurda e inmortífera presencia militar en países lejanos. Somos el segundo mayor suministrador de tropas en Afganistán. Lo más probable es que Rosita sea una presidenta de la Comisión que no retrotraiga a épocas anteriores a la Ostpolitik y la distensión, es decir, a todo aquello que los socialdemócratas como Willy Brandt, como Bruno Kreisky o como Olof Palme introdujeron en el continente los inicios históricos de cierta autonomía europea después de Gaulle. La idea de que la seguridad europea debe ser una cuestión conjunta y negociada y no el resultado de la preponderancia militar de un bloque. Bueno, esto que les acabo de contar lo escribía Rafael Poch, atención, en 2019, cuando Úrsula fue nombrada presidenta de la Unión Europea. Hay analistas que marcan la diferencia y Poch es uno de ellos. Visto lo ocurrido en estos 4 años y medio, Poch acertaba y hoy, de la mano de von der Leyen y otros dirigentes europeos, estamos acercándonos cada vez más a la guerra. Así que hoy en La Base hablamos de una presidenta de la Comisión que podría, junto a su mentor Macron, llevarnos nada más y nada menos que a una guerra con Rusia. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Ursula von der Leyen y hacemos algo más importante, que es decir adiós a Sara, y tenemos una sorpresa porque somos así de cabrones, así que bueno. Sebas Fiorilli, tráela, por favor. Ay. ¡Corre, cabrón! ¡Ay! Que esto es tele. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es preciosa. Gracias. Y hay más. Muchas gracias, Sebas. Hay más. Hay algo bueno, gracias muy... a todos. Gracias. Gracias a todo el equipo. Y hay algo más. Queremos, Sara. Mucho. Y algo más de parte de todas y de todos que tiene que ver con A ver, espera que me ponga... Me va a tapar la horquilla, que está bien. Sí, agáchate, rodilla en tierra. O sea, a declamar. Madre mía, o sea, en rodillas nunca se me ha puesto un nombre delante a declamarme en poema, o sea... Y con una orquídea morada. Mueve hacia ti la horquilla, eso es. Ahí. Tiene que ver con tu sección, ¿vale? Vale, un poco más. Hacia ti, eso es. Ahí te he visto. Sara, ¿cómo contar todas las flores del mundo? ¿Cómo hablar de sus rocíos, de su historia?
del ADN de la primavera que ya nadie podrá detener. Una orquídea en la mano nace cuando se apaga una estrella, cuando la luz se detiene en tus ojos para que el mundo pueda oír el mar. ¿Cómo enumerar los jardines que nos quedan si tu voz se va, pero se queda para contarnos que todo seguirá siendo posible? La ausencia, tu ausencia, es solo un pretexto. Tan solo un pretexto. Y para acabar, un pequeño editorial que te hemos preparado. Perdón, Pablo. Ursula von der Leyen no lo entendería. Ella pertenece a una gran familia burguesa alemana de las que quiere detener la primavera. Es hija de Ernst Albert, expresidente regional alemán, que no aprecia el morado solitario de una orquídea que nace en medio del bosque y en silencio. Mírala, Úrsula. Mírala. La belleza está ahí. Se está yendo. Qué bonito. Menos mal que no hay cámaras, no hay presupuesto en la base para hacer cámaras con mucho zoom y no se pueden ver las emociones. Poco improvisado. Gracias, Eda. Compañera. Muchas gracias. Bueno, esto es para que cualquiera que quiera emprender otro tipo de proyectos se lo piense dos veces, porque esto es lo que le espera. Mientras hablamos de la Tercera Guerra Mundial. Momentos Canal Red. Muchas gracias a todos. En fin, y ahora... Ahora a ver cómo nos ponemos a hablar de la Tercera Guerra Mundial y de Ursula von der Leyen. Cuéntanos, Sara. Bueno, pues para empezar ha sido un orgullo estar aquí todo este tiempo. Yo creo que hemos hecho además programas muy importantes y que se han convertido en referencia por el rigor en temas como la guerra de Ucrania o el genocidio de Israel en Gaza, y eso yo creo que a mí me llena de orgullo. Y también quería recalcar eso, la importancia de crear un medio que sirve para aunar comunidades políticas a ambos lados del Atlántico, que creo que es lo que se está consiguiendo también desde Canal Red. Y bueno, voy a adelantar quiénes van a sustituirme aquí en la base. Van a ser Paola Aragón, que la conocéis yo creo que muchos por sus intervenciones en El Tablero, es una periodista feminista enormemente preparada. Va a estar también Irene Zugasti, que es politóloga y periodista, y también la habéis visto en Zona Comanche, en la base también, en El Tablero muchas veces. Y bueno, ambas van a dejar el listón súper alto y además tienen una perspectiva de género que creo que es muy importante tener aquí en la base también. Y luego, bueno, pues agradecer a todo el equipo otra vez todo este tiempo compartido aquí, a los que estáis aquí delante de la cámara y también al resto del equipo que está detrás, y a los seguidores y seguidoras que todos estos días están dejando un montón de comentarios súper afectuosos y con mucho cariño que, bueno, que dan sentido a todo el trabajo que he hecho aquí este tiempo. Así que esto no es un adiós tampoco, es un hasta luego y nos seguiremos viendo. Sí, pronto llegarán noticias también de nuevos proyectos. Bueno, cuéntanos qué vas a contar de Úrsula. Bueno, hoy vamos a hablar Guerra Mundial. Claro. del árbol genealógico de Ursula von der Leyen, que no tiene desperdicio. Manu Levin, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, a Sara solo decirte hoy que te queremos mucho, que todo el mundo te quiere mucho, ¿no? Todos los seguidoras y seguidoras de la base que lo dejan claro continuamente, y que, bueno, que no te vayas muy lejos. Seguro que no te vas a ir muy lejos. Bueno, sobre el tema del programa, vamos a ver qué es lo que está diciendo la prensa de estos tambores de guerra de Ursula von der Leyen y qué dicen de su propia figura, porque es muy, muy interesante escucharlo. Comandante. Bueno, sí, a Sara decirle que te voy a echar mucho de menos y agradecerte todo el apoyo que me diste cuando acababa de llegar aquí a la base. Pero bueno, como dije ayer, no nos despedimos, ya seguiremos colaborando seguramente. Y volviendo a la Tercera Guerra Mundial y a este maravilloso ser humano que es Ursula von der Leyen, hoy hablaremos de uno de los contratos más grandes que firmó ella tras bambalinas y que genera, por el secretismo que lo rodea, genera muchas dudas sobre la transparencia y todo eso. Bueno, les contaré. Bueno, hoy además contaremos con Pablo Elorduy, coordinador del Salto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Pues vamos directamente con un vídeo, Xavi. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces.
La amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no imposible. No se deben exagerar los riesgos de una guerra, pero sí hay que estar preparados para afrontarlos. Y eso comienza con la necesidad urgente de reconstruir y reponer y también modernizar las Fuerzas Armadas de los Estados miembros. Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado este miércoles desde el estrado del Parlamento Europeo a reforzar la maquinaria de la industria militar europea. Von der Leyen sentando las bases de una Unión Europea bélica y militarista a largo plazo. Las implicaciones políticas de esta apuesta son enormemente importantes porque reducen a cenizas la posibilidad de una salida reformista a la crisis que llama a las puertas de Europa. Bueno, en la anterior legislatura, von der Leyen abrazó la lucha contra el cambio climático y las oportunidades de negocio que también suponían estos fondos europeos. Ahora, en su candidatura de cara a las próximas elecciones europeas, está apostando decididamente por reforzar la Unión Europea de la seguridad y la defensa. De hecho, una de sus promesas es la creación de un comisario de defensa en la Comisión Europea, un puesto que nunca ha existido y que lideraría la gestión de la producción de armas y la industria bélica en la Unión Europea. ¿Y cómo se va a financiar esa industria de la guerra en Europa? Sara, cuéntanos. Bueno, pues muy sencillo, utilizando los beneficios que generan los activos rusos congelados por las sanciones europeas. Vamos a escuchar de nuevo a von der Leyen. It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. Ha llegado el momento de iniciar una conversación sobre el uso de los beneficios inesperados de los activos rusos congelados para comprar conjuntamente equipamiento militar para Ucrania. No podría haber símbolo más fuerte ni mejor uso para ese dinero que hacer de Ucrania y de toda Europa un lugar más seguro para vivir, dice von der Leyen. El régimen de guerra, que teoriza Raúl Sánchez Cedillo, funcionando a pleno rendimiento. Esta nueva estrategia de defensa, basada en la adquisición de armas y material militar de manera conjunta, sería similar, según apunta la presidencia de la Comisión, a la utilizada para comprar gas natural o vacunas contra la COVID para rebajar la dependencia de Rusia. Pues no da mucha confianza que von der Leyen plantee esta estrategia industrial comunitaria de defensa del mismo modo que hizo con la compra de vacunas. Permanezcan atentos, que luego les contaré más sobre esto. Por ahora quédense con una palabra, Pfizergate. Y para reforzar la industria de guerra, von der Leyen cuenta además con el apoyo de Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que ha garantizado que la institución que preside va a dar apoyo financiero a la industria militar. Vamos a escucharla. Está claro que tenemos que reforzar la industria europea de seguridad y defensa. En este contexto geopolítico se trata de una inversión necesaria para poder tener estabilidad, seguridad y, por tanto, también prosperidad económica. El Grupo BEI lleva 8 años financiando la industria europea de seguridad y defensa en ámbitos como la I+D, las tecnologías y sistemas de doble uso, el espacio, la ciberseguridad, infraestructuras críticas como los puertos o las fronteras. Y podemos jugar un papel, estamos dispuestos a hacer más y mejor y jugar un papel importante para reforzar todos estos elementos que son fundamentales para la seguridad y la estabilidad de Europa en el futuro. Calviño defendía políticas económicas de derechas en el gobierno de España y, oh sorpresa, sigue defendiendo políticas económicas de derechas desde su nuevo puesto en Europa. Pero bueno, volvamos con von der Leyen. El próximo mes de junio se celebran elecciones europeas y ella tiene todas las papeletas de revalidar su mandato. ¿Dónde se ubica ideológicamente von der Leyen? Siempre dentro de la derecha, por supuesto, ¿no? Bueno, como ya hemos contado aquí en La Base, en el programa que dedicamos a las elecciones europeas, von der Leyen hizo su carrera política en la CDU alemana gracias en buena medida a las conexiones políticas que le proporcionaba ser hija de Ernst Albrecht, un importante dirigente de los conservadores alemanes y uno de los primeros altos funcionarios de la Unión Europea. Von der Leyen había estudiado en la elitista Escuela Europea de Bruselas, como buena parte de los hijos de los burócratas del Parlamento Europeo, y más adelante se trasladó a la ciudad de Gotinga para iniciar sus estudios en economía.
Sin embargo, sus estudios en Alemania se interrumpieron abruptamente durante el conocido como Otoño Alemán, un periodo marcado por los atentados de la fracción del Ejército Rojo que alcanzó su apogeo con el secuestro y asesinato del ex-nazi y jefe de la patronal alemana Hans Martin Schleyer en 1977. Como consecuencia de este clima, Ernst Albrecht, reconvertido en director ejecutivo de una compañía alimenticia tras su salida de la CDU, decidió que su hija debía abandonar el país y la mandó a Londres a proseguir con sus estudios bajo un seudónimo, el seudónimo de Rose Ladson. La elección del nombre Rose no es baladí, ¿verdad? La elección del apellido de Ladson no es baladí porque hace referencia a su bisabuela norteamericana, a Mary Ladson Robertson, que provenía de una familia de plantadores de algodón perteneciente a la aristocracia de Charleston, Carolina del Sur. Los ancestros estadounidenses de Úrsula jugaron un papel importante en la colonización británica de Norteamérica. En su árbol genealógico figuran algunos de los primeros colonos ingleses y gobernadores de estados como Carolina, Virginia, Pensilvania o Barbados. Como decíamos, los Ladson hicieron su fortuna erigiéndose, de hecho, como una de las familias más poderosas de la Norteamérica británica, con las plantaciones de algodón y gracias, como no, al uso de mano de obra esclava. De hecho, el ancestro de Úrsula, James Ladson, llegó a contar con más de 200 trabajadores esclavos en su plantación y otro familiar, Joseph Bragg, fue un importante traficante de esclavos que transportó a más de 10.000 personas de África en sus barcos para luego venderlos. Vaya, si hacemos caso a Freud, creo que atendiendo a su pasado colonial podemos entender la simpatía que profesa von der Leyen al Estado de Israel, ¿verdad? Sí, de hecho, von der Leyen ha sido una de las más firmes defensoras de Israel en la Unión Europea desde que comenzara el genocidio en Gaza. Viajó a Tel Aviv para mostrar su apoyo a Netanyahu sin el mandato de los ministros de Asuntos Exteriores y otorgándose a sí misma unas competencias en la dirección de la política exterior europea que no tiene, por cierto. Allí dijo, entre otras cosas, que Israel tiene derecho a defenderse y que es la línea del frente entre la civilización y la barbarie. Vamos a escucharla en declaraciones posteriores a esa visita. Israel has the right to self-defense in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror, and we have to support them. And there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. Israel tiene derecho a defenderse y nosotros, la Unión Europea, tenemos que apoyarles. Muy clarito. Pues sí, aunque la admiración de von der Leyen por el régimen colonial de Israel viene de bastante más lejos. Hace un año, con motivo del 75 aniversario de la creación del Estado de Israel, von der Leyen calificó a Israel como una vibrante democracia florecida en el desierto y leyó algunos fragmentos de la Biblia para afirmar que Palestina es la tierra prometida de los judíos. Además, a la presidenta de la Comisión Europea le gusta citar siempre que puede a la primera ministra israelí, Golda Meir, conocida como la Dama de Hierro de Israel. Quizá von der Leyen tomara buena nota de su gestión en materia de presupuesto militar. Meir fue precisamente la encargada de llevar el apoyo militar norteamericano a un nuevo nivel, gracias al apoyo de Henry Kissinger. Bueno, ¿hay algo más interesante en el árbol familiar de von der Leyen que no conozcamos? Pues sí hay más. Wow. Durante sus estudios universitarios, Úrsula conoció en el coro de la universidad al que sería su futuro marido, el barón Heiko von der Leyen. Tenían bastante en común, ambos estudiaban medicina y ambos provenían también de importantes familias de la burguesía alemana con negocios en el sector textil. Úrsula era descendiente del barón Knopp, uno de los empresarios más ricos de la Rusia zarista, y Heiko era descendiente, a su vez, de una familia de menonitas alemanes dedicados al comercio y a la industria de la seda. La familia del marido de Úrsula obtuvo su título nobiliario gracias a Napoleón, y tal era su importancia en la industria de la seda que la rebelión de sus trabajadores en una de sus fábricas en 1828 llevó a Karl Marx a afirmar que aquel fue el primer levantamiento obrero de la historia de Alemania. Luego les contaré más sobre los negocios que a día de hoy ha emprendido Heiko en la industria farmacéutica. Por otra parte, los von der Leyen también están conectados con otras grandes familias de la nobleza alemana, como los condes von Faber-Castell, los condes de Castell o los Hess, emparentados también a su vez, por cierto, con la monarquía española. Esclavistas, colonos y empresarios sin escrúpulos en el árbol genealógico
de von der Leyen. La familia uno no la elige, uno no decide quiénes son sus padres, abuelos y bisabuelos. Pero lo que uno sí elige, en este caso von der Leyen, es la distancia que uno toma de esa herencia recibida. Y lo que está claro es que la defensa del Estado colonial de Israel, de la industria de la guerra o de los intereses de las grandes empresas que hace von der Leyen, aquí no se aleja mucho de la senda trazada durante siglos por sus predecesores. Gracias, compañera. A ti. It is utterly, utterly unconscionable that we can say on the one hand, we must investigate the war crimes and atrocities of Vladimir Putin and remain silent, as you did when you spoke in June in Israel beside the Israeli Prime Minister Naftali Bennett. Tremendo testimonio. En fin, Manu Levin, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Pablo? Vamos con ello, Paola. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, hoy es interesante analizar, en mi opinión, dos elementos del discurso mediático sobre Ursula von der Leyen. El primero, el tratamiento que le están dando los medios a sus declaraciones llamando a los ciudadanos europeos a prepararse para la guerra. Y el segundo, el tratamiento que le dan a la propia figura de von der Leyen los medios de distinto signo, lo cual es muy útil analizar para entender no solo lo que representa políticamente esta mujer, sino el estado actual de la correlación de fuerzas y de los horizontes políticos aparentemente disponibles en Europa. Pues vamos con ello. Empecemos por el primer elemento. ¿Cómo están recogiendo los medios los tambores de guerra de von der Leyen? Pues, a mi modo de ver, salvo meritorias excepciones de algunos digitales de izquierda, los medios de comunicación, digamos, centrales, le están comprando el marco a von der Leyen acríticamente. Casi diría que un poco en modo automático, quizá. Fijaos, El País. Europa debe ponerse en guardia y rearmarse ante las múltiples amenazas que enfrenta. El HuffPost. Von der Leyen llama al despertar urgente militar de Europa ante las amenazas. Pide empezar a actuar ante el peligro no imposible de guerra. El Nacional.cat. Von der Leyen apuesta por la compra centralizada de armas en la Unión Europea ante el peligro de guerra. A ver, reconozco que esto puede parecer demasiado sutil o un poco sacarle punta al tema, pero ¿por qué digo que estos titulares le compran el marco a von der Leyen? Pues porque pensemos bien cuál es la lógica profunda que establece ese planteamiento de que hay que rearmarse ante las amenazas. Que se plantea la militarización de la sociedad como algo que sirve para conjurar un peligro de guerra, ¿no? Para disipar ese peligro, militarizarse frente al peligro de la guerra, cuando en realidad es al revés. La militarización de la sociedad no disipa la amenaza, la militarización de la sociedad es la amenaza, es lo que conduce a la guerra. De hecho, las décadas de relativa paz en Europa, aunque estuvo la guerra de Bosnia en los 90, que muchas veces parece que se olvide, también han bombardeado varios países extranjeros. Bueno, esta relativa paz ha tenido que ver precisamente con la desmilitarización de la vida en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Completamente. Sin embargo, esos titulares, como digo, reproducen la misma lógica de von der Leyen, que el rearme conduce a la paz, que cuanta más militarización, más seguridad y más paz. Es al revés. Cuanta más militarización, más inseguridad y más guerra. Eso es lo que enseña la historia, como decía Sara. Y como siempre, el trabajo mediático de identificación del militarismo con la paz se completa con la estigmatización, o en este caso la invisibilización, de la alternativa. Fijaos, 20 minutos. La Unión Europea nació para la paz, pero ha sido la guerra la que le ha hecho aprender un nuevo lenguaje. Cuando se cumplen 2 años de la invasión rusa de Ucrania, el bloque comunitario ve cómo sus prioridades han cambiado. Ha aparecido una que resultaba tabú hasta hace no tanto. ¿Debe la Unión Europea invertir más en defensa? La respuesta, coinciden todos, es que sí, no queda otra. Y la primera en asumir ese nuevo reto es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No queda otra. ¿Pero cómo que no queda otra? Pues claro que hay otro camino diferente al del rearme y la naturalización de que nos dirigimos a una guerra total, por mucho que los poderes mediáticos se empeñen en hacer el mismo planteamiento thatcheriano que hacen sobre todos los temas, el capitalismo, la pobreza, la desigualdad extrema, que dicen que no hay alternativa. Claro que la hay. No hay alternativa, pues lo de siempre, efectivamente, no queda otra, dice el 20 minutos, y quedémonos con esta idea porque ahí es donde también reside el drama en términos políticos sobre el segundo elemento que os proponía analizar hoy, vamos con ello, que es el tratamiento mediático de la propia figura de von der Leyen. Lo primero, añado otra nota biográfica a todo lo que ha contado Sara, por si todavía quedaba alguna duda de cuál es la clase social a la que representa el personaje. Noticia en El Mundo. Úrsula y Heiko viven hoy en una finca con caballos en Burgdorf, cerca de Hannover. Idílico, pero no tanto.
en septiembre de 2022, un lobo problemático registrado como GW950M mató a su adorada Dolly, un pony de 30 años. Idílico, pero no tanto. Un lobo mató a su pony. Los problemas vitales de los von der Leyen, los mismitos que los de cualquier ciudadano europeo. En fin, toda una representante de la ciudadanía de a pie y de los pueblos de Europa. Tanto que la revista Forbes, la de los rankings de los millonarios, la nombró Mujer del Año en 2022 y también en 2023. Revista Forbes, conozca a la mujer más poderosa del mundo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En un año marcado por la agitación económica, la guerra en Ucrania y la persistente pandemia de COVID-19, la primera mujer líder de la Comisión Europea se ha mantenido firme y fuerte. Los antecedentes de von der Leyen como médica y madre de 7 hijos pueden explicar cómo es experta en manejar problemas. Médica y madre también, mira tú por dónde. Tiene sentido del momento, dice una profesora universitaria a la que cita Forbes, y creo que tiene un fuerte sentido moral de lo que es correcto. Un fuerte sentido de la moral de lo que es correcto. Será por eso que viajó a Israel a apoyar a Netanyahu en su genocidio en Gaza. De hecho, los abogados de Israel hasta citaron sus declaraciones para defenderse de la acusación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Indiscutible. Indiscutible sentido de la moral de lo que es correcto. Otro masaje en El Confidencial. Ursula von der Leyen entiende el poder, sabe dónde reside, cómo acariciarlo y domarlo. Y ahora tiene a toda Bruselas, la ciudad que la recibió con desconfianza y agresividad, esperando a que decida en qué momento empieza a sonar la música para comenzar a bailar al ritmo que ella marque. No es que haya demasiadas personas entusiasmadas con un segundo mandato de la alemana, pero sencillamente aparece como la elección natural y obvia. En fin, fetichismo del poder en El Confidencial, pero sigamos porque aquí llega lo importante. Dice el 20 minutos sobre von der Leyen. Su perfil tiene detractores, pero cuenta con más adeptos, líderes que van desde Pedro Sánchez hasta Emmanuel Macron, pasando por Donald Tusk o incluso la propia Giorgia Meloni, ven con buenos ojos un segundo mandato de la dirigente alemana. Meloni ve con buenos ojos un segundo mandato de von der Leyen. Sí, han oído bien. Giorgia Meloni. Querida Giorgia, que diría Pedro Sánchez, ¿no? Y ambos dicen querida Úrsula, como veis. Esperad que os leo otro titular. El diario.es. Von der Leyen se abre a pactar con la extrema derecha si es anti-Putin. La presidenta de la Comisión Europea señala el camino del Partido Popular Europeo a dirigentes de la extrema derecha europea como la italiana Giorgia Meloni. Bueno, pues aquí se ve una vez más que la única condición para normalizar a los fascistas en Europa es que sean otanistas. Literal. Y se ve también otra cosa, que es la derechización absoluta del eje político en Europa, porque si desde Sánchez a Meloni están de acuerdo en la figura de von der Leyen, pues como que aquí tenemos un grave problema, ¿no? Y esperad porque esto no era nada. Atención. El Periódico. ¿Será Úrsula el teléfono de Europa? Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, será candidata en las elecciones europeas de junio y es la mejor opción para impedir que la extrema derecha haga descarrilar el proyecto europeo. De progresía. A Meloni le gusta von der Leyen. Von der Leyen dice que pactará con la ultraderecha. Also, de progresía. Von der Leyen es la mejor opción para impedir el avance de la ultraderecha. Pero esta gente nunca se cansa de hacer el ridi. Es que te tienes que reír por no llorar, ¿no? O sea, una figura que cuenta con el apoyo de Giorgia Meloni, que a su vez apoya a Netanyahu, que dice que la inmigración es una gran amenaza, que defiende y practica políticas turbocapitalistas y ultraneoliberales, que quiere llevarnos a una guerra y que afirma que pactará con la ultraderecha, resulta que es la mejor opción para frenar a la ultraderecha y hay que apoyarla, por supuesto. Aquí es donde está la clave, como decía, del drama en términos políticos en el que estamos viviendo en este presente. Ese falso dilema construido sobre el no hay alternativa que plantea que aquí hay que elegir entre lo que hay, capitalismo salvaje y régimen de guerra, von der Leyen, o lo que hay, pero más salvaje, los fascistas, que además cada vez está menos claro en qué se diferencia porque básicamente están de acuerdo en todo. Yo hoy, repasando piezas en El País, la verdad es que no daba crédito a lo que os voy a leer a continuación y eso siendo consciente, creo perfectamente, de lo que representa el Grupo Prisa. Atención a las alabanzas que le dedica El País a von der Leyen. Se refiere a ella como democristiana, madre de 7 hijos y jinete consumada, independiente y fuerte. Y dice, por ejemplo, que la política alemana que aspira a repetir como jefa del Ejecutivo Comunitario ha navegado retos como la pandemia y la invasión rusa de Ucrania y se ha enfrentado a duras críticas en la última parte de su mandato. Pobre, que la critican. Dice también el diario de Prisa que a von der Leyen le gustaría hacer más políticas ecologistas, pero su partido no le deja. Y remata afirmando que su viaje a Israel, poco después de los ataques de Hamás del 7 de octubre y el día que el ejército israelí lanzaba el asedio a Gaza, suscitó enormes críticas.
Las enormes críticas del país, desde luego que no fueron. Bueno, dice este diario que ese viaje fue un bache. ¿Apoyaron genocidio? Nah, solo un bache. Un bache. Se tropezó sin querer con el bache. ¿Quién no se ha tropezado alguna vez con un bache en la calle? En fin. Otra pieza del país sobre von der Leyen. Agárrense. El mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea parecía destinado a convertirse en uno de los más exitosos en la historia del organismo comunitario y, desde luego, en el más brillante en lo que va de siglo XXI. Von der Leyen puede reivindicar el éxito de buena parte de su gestión, que ha incluido el remate del Brexit, la lucha contra la pandemia y la respuesta a la invasión rusa de Ucrania y a la crisis energética desencadenada por Moscú. Los 4 primeros años del mandato de la primera mujer al frente de la Comisión están jalonados de hitos históricos, como la creación del Fondo de Recuperación, la compra conjunta de vacunas o la financiación compartida del armamento para Ucrania. La alemana tiene a su favor la experiencia de 4 años en los que ha demostrado su habilidad para aprovechar las oportunidades. Rápidamente asumió la propuesta de un fondo de recuperación lanzada por España e impulsada por Angela Merkel y Emmanuel Macron, y para corregir errores como el cometido en la aplicación del protocolo del Brexit sobre Irlanda. Este es el discurso de El País, sobre la figura de Ursula von der Leyen. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo, compañeros? Y como explicamos aquí siempre, cuando la ultraderecha conquista una posición, y en este caso pues tiene ya a toda la progresía defendiendo a una figura como von der Leyen, como el mejor de los mundos posibles, no se detienen ahí, te vuelven a adelantar las líneas. Se llama batalla cultural. Federico Jiménez Los Santos. Ursula von der Sánchez, solo a una lerda, a una aristócrata de extrema derecha que se hace de extrema izquierda ecologista y que descubre que el lobo es malo cuando se le come un pony. Porque tiene ponis, tiene un castillo, tiene césped, tiene hectáreas, tiene ponis y naturalmente es Agenda 2030. Pues ahí lo tenemos. Von der Leyen, millonaria neoliberal que apoya a Netanyahu, quiere militarizar Europa, habla contra los inmigrantes y representa la dictadura global de los ricos. Es una blanda. Es von der Sánchez. ¡Que vuelva Hitler, joder! Es que con esta derecha no vamos a ningún sitio. En fin, o los progresistas en Europa dejan de hacer el ridículo y ponen pie en pared ante esta deriva, o el futuro que nos espera es muy, pero que muy oscuro. Gracias, Manu. Starting to turn the page on a difficult year. Today is Delivery Day, and tomorrow vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union. Comandante Afino Génova, adelante. Vamos, Paola. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. En abril de 2021, el periódico The New York Times publicó un extenso reportaje titulado «Cómo la Unión Europea selló el acuerdo de las vacunas con Pfizer con mensajes y llamadas». Un material triunfal que incluyó declaraciones en exclusiva de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre lo mucho que costó conseguir vacunas para la población europea y sobre cómo, pese a todas las adversidades, se hizo gracias prácticamente a su esfuerzo personal y a la buena voluntad del CEO de Pfizer, Albert Bourla. El texto iba acompañado de una foto de Ursula von der Leyen que posó para el periódico desde la sede de la Comisión Europea mirando hacia el infinito. ¿Y quién se iba a imaginar, verdad, que ese publireportaje desencadenaría toda una serie de señalamientos de von der Leyen, en particular por sospechas de corrupción y de las instituciones europeas en general por su extraña falta de transparencia en este caso, ¿verdad? ¿Quién se podía imaginar eso? 3 años después hay una demanda de New York Times contra el Ejecutivo Europeo por el secretismo que envuelve esos mensajes y llamadas, y 2 denuncias en Bélgica contra von der Leyen por la compra de millones de dosis de la vacuna. Y un escándalo denominado, atención, Pfizergate, del que sabemos que existe, pero cuyos detalles van desapareciendo a medida que pasa el tiempo, como si se escribieran con tinta invisible. Así es. ¿Qué es Pfizergate? Así se le denomina a la negociación muy opaca de un contrato millonario para la compra de decenas de millones de dosis de la vacuna Pfizer entre la farmacéutica estadounidense y la Unión Europea. El acuerdo se selló sobre 2021 y Ursula von der Leyen, como ella misma reconoció a New York Times, tuvo un papel clave en ello, hasta tal punto que intercambió mensajes de texto con el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, antes de la firma, y desvió
desbloqueó la compra de 1.800 millones de dosis en esa suerte de diplomacia tras bastidores. 900 millones de dosis previstas para 2023 y otras 900 millones para el año siguiente. Todo un acuerdo de millones de euros del erario público europeo que se alcanzó por WhatsApp, básicamente. En ese momento, recordemos, la Unión Europea padecía una escasez de dosis en comparación con Estados Unidos o Israel porque AstraZeneca no entregó la cantidad comprometida. Sin embargo, no se llegaron a usar todas las dosis adquiridas por la disminución de contagios. Muchas terminaron, de hecho, en la basura porque la vida útil de esas vacunas es bastante corta. Esas dosis de vacuna que von der Leyen contrató por mensajería costaron alrededor de 35.000 millones de euros, según el medio Euractiv. Después del reportaje victorioso concedido al New York Times, en el que Úrsula reveló que todo lo había hecho por privado con el ejecutivo de Pfizer, el reportero del portal belga Netspolitik, Alexander Fanta, solicitó acceder a los documentos del acuerdo, así como a los mensajes entre von der Leyen y Burla. Y ahí empezó lo interesante. Ahí empezó el no sabe, no contesta. La Comisión Europea ignoró la solicitud de Alexander Fanta, solo le envió un correo electrónico y un comunicado de prensa. Fanta pidió que revisaran su respuesta porque no incluía los SMS o los WhatsApp que buscaba. ¡Ay, ese Fanta! ¡Qué ganas de meter sus narices en los asuntos que no le incumben! ¿Por qué dudar de la transparencia de Úrsula, esta heroína de la Unión Europea? Sacrificó su tiempo personal, madre y médico. Solo le falta a Úrsula cobrar el bono social para que la población europea tuviera inmunidad contra el virus. Y viene el desagradecido de Fanta a pedir papeles. Bueno, a la segunda, y viendo que con un comunicado de prensa no se quedaba satisfecho el entrometido de Alexander Fanta, la Comisión Europea le respondió que no tenía nada más que ofrecerle. El periodista se quejó ante la defensora del pueblo de la Unión Europea y la defensora del pueblo, Emily O'Reilly, reprendió a la Comisión Europea por falta de transparencia. ¿Y qué hizo la Comisión Europea? Y la Comisión Europea contestó que los mensajes entre von der Leyen y Burla se borraron, que no existen más, ya olvídense. Vaya, se borraron los mensajes, se me ha comido el perro los deberes, que faltaba memoria en el móvil de la presidenta de la Comisión Europea, tuvo que limpiar el caché y bueno, pues ya sabéis, esto nos pasa a cualquiera con la tecnología, no hay nube ni nada. Debido a su naturaleza efímera y de corta duración, los mensajes de texto e instantáneos no están destinados a contener información importante relacionada con las políticas, actividades y decisiones de la Comisión. Por lo tanto, no se consideran un documento sujeto a la política de mantenimiento de registros de la Comisión, explicó la Comisaría de Transparencia y Valores, Vera Jourova. No están destinados a contener información importante, pero la presidenta de vuestro propio organismo le contó a The New York Times que negoció la compra de casi 2.000 millones de dosis de vacuna por ese medio que no está destinado a contener información importante. ¿En qué quedamos? Quedamos en que todo ese secretismo en torno al acuerdo firmado, la cantidad de dosis acordadas, muchas de las cuales no fueron usadas y están siendo desechadas, así como el rechazo constante por parte de los organismos europeos a dar más aclaraciones, han generado un clima de sospecha razonable, hasta tal punto que el propio periódico New York Times, que hace 3 años salía con fotos épicas de Úrsula y casi con alabanzas hacia la presidenta por todo lo que había negociado, pues New York Times fue a tribunales contra la Comisión Europea por obstaculizar el acceso a esos mensajes. Al público se le sigue negando información sobre las condiciones de uno de los mayores contratos de compra de la historia de la Unión Europea. Esto es lo que dijo la portavoz del New York Times, Nicole Taylor, al portal Político. Que ya os han dicho que había que limpiar el caché. ¿Qué es lo que no estáis entendiendo? ¿Desagradecidos? El caso es que no es la primera vez que von der Leyen hizo limpieza de caché. Hace unos 5 años el Parlamento alemán estuvo investigando un posible conflicto de intereses detrás de lucrativos contratos de consultoría del Ministerio de Defensa. Ursula von der Leyen fue ministra de Defensa en la época en la que esos contratos se firmaron y por ello la investigación solicitó su teléfono móvil
servir como prueba. Ella dijo que no tenía nada que ocultar, pero que justo había, atención, limpiado la memoria. ¡Qué coincidencia y qué mala suerte tiene esta mujer con su caché! Tal cual, tuvo que limpiar el móvil y eliminó todo lo que había allí. Los parlamentarios alemanes acusaron al Ministerio de Defensa de torpedear la investigación, pero Úrsula fue finalmente absuelta. Así limpiaba, así. Bueno, a todo este tema del Pfizergate hay que añadirle un pequeño detalle más, que es el hecho de que el marido de Ursula von der Leyen, Heiko von der Leyen, casualmente trabaja en la industria farmacéutica. ¡Qué casualidad! Es director científico de la empresa biotecnológica Orgenesis, especializada en terapias celulares y genéticas. Su principal accionista, The Vanguard Company, casualmente tiene también acciones de Pfizer. Hace algo más de un año, en una carta dirigida al comisario europeo de transparencia, la europarlamentaria italiana Rosa Amato exigió una investigación de las actividades de Heiko von der Leyen porque su empresa biotecnológica formaba parte de un programa público por 320 millones de euros para la investigación de las terapias genéticas. ¿No considera la Comisión que existe un potencial conflicto de intereses que involucra a la presidenta von der Leyen, que ya está siendo investigada por la Fiscalía Europea por la compra de vacunas contra la COVID-19? Se preguntó. Hombre, después del escándalo del Qatargate, con europarlamentarios escondiendo decenas de miles de euros en sobornos en sus casas, pues igual no estaría mal que la Comisión prestase un poquito más de atención a este tipo de extrañas coincidencias. Pero bueno, es probable que gracias a la higiene que mantiene su presidenta en lo que se refiere al menos a sus dispositivos electrónicos, ahí quede la cosa, como extrañas coincidencias. Gracias, Ina. The European Union has therefore decided to diversify away from Russia and to turn towards more reliable, trustworthy partners, and I'm glad to count Azerbaijan among them. Bueno, hoy nos acompaña Pablo Elorduy, coordinador del Salto. Pablo, muchísimas gracias por atender a la base. Pregunta muy directa. ¿Tú crees que es posible la guerra abierta con Rusia, como dice von der Leyen? Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por el programa porque se está escuchando muy interesante. La pregunta se las trae, claro, y yo creo que nadie se atreve ahora mismo a dar una respuesta concluyente. Sería un exceso de confianza decir que estos son bravatas para llegar a los objetivos, yo creo, de este tipo de escalada retórica, que al final es financiar la industria armamentística y militar, porque es el vector más importante de acumulación capitalista junto con la energía en este momento, y además está muy relacionada con la energía. Sería, digamos, yo creo que demasiado aventurado, como digo, decir que estos son solo bravatas o giros retóricos, pero también tampoco podemos asustar a la gente y decirles que vamos a ver una guerra con Rusia, ¿no? Yo creo que es una combinación de ambos factores. Y ahí está un poco la cuestión de si cuando se dice que viene el lobo, cuando se asusta a las poblaciones europeas, porque todo eso va de esto, con la seguridad y con la defensa, realmente se piensa que se puede llegar a este límite, se desea llegar a este límite, ya en términos, digamos, de sociopatía adaptada al sistema capitalista, o si simplemente, como decía, se quiere la acumulación. No, bueno, lo que estamos viendo con estas escaladas es que funciona, digamos, como una especie de coro que nos va diciendo 5 años, 6 años, puede que haya tropas en Ucrania, tropas europeas, puede que no las haya. Bueno, se van generando marcos de pensamiento en los que al final, si tú los generas, pues la realidad al final puede seguir a la ficción o puede seguir a la propaganda, que es lo que estamos viviendo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por estar hoy aquí en la base. No está de más recordar que von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea a propuesta de Macron, que también se ha posicionado recientemente en favor de mandar tropas a Ucrania, pero también con el aval del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Von der Leyen también pasa sus vacaciones privadas en la casa de playa del primer ministro griego, de Kyriakos Mitsotakis, de derechas, y se entrega también abiertamente a la propaganda de Giorgia Meloni. Yo te quería preguntar en qué medida es von der Leyen un caballo de Troya de la extrema derecha en Europa.
Bueno, en la medida en que la extrema derecha y la derecha conservadora al final tienen unos mismos objetivos de reproducción del capital, y la extrema derecha no pone en riesgo nunca, ¿no? Ese vínculo que tiene con el dinero y con el poder. Pero como decís, como habéis sostenido a lo largo de todo el programa, ella es una aristócrata, es una noble, no se va a manchar las manos con partidos como Amanecer Dorado, y ni siquiera con Orbán, que ahora ya forma parte de un poco de los apestados dentro de la Unión Europea, ¿no? Ella es otro estatus, claramente es el estatus de los fabricantes, es el estatus de la Alianza Atlántica, y de hecho ella iba a ser, sonaba las quinielas para ser la nueva secretaria general de la OTAN. Al final el mandato de Jens Stoltenberg se ha prorrogado hasta octubre de este año de 2024, y vemos que ella opta a la reelección de la presidencia de la Comisión Europea, porque al final lo que estamos viendo es que representa la alianza perfecta entre la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Y es eso, o sea, es una gran paradoja que al final la OTAN se vaya a convertir en el ejército europeo que nadie quería. Francia no quería, y sin embargo nos estamos echando en brazos de la OTAN, y eso es lo que representa Ursula von der Leyen. ¿En qué medida esto hace crecer a la extrema derecha? Pues como decía antes, si la retórica es que viene el lobo, si la retórica es de la defensa de la seguridad, si vemos a von der Leyen, como en 2021 hablaba de Grecia como nuestro escudo europeo, ¿no? En referencia a las políticas fronterizas, si aumenta esta retórica, pues la extrema derecha tiene gran parte del camino ya recorrido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, yo creo que a lo largo del programa, digamos, que va quedando bastante claro lo que representa von der Leyen, los apoyos que tiene por parte de la derecha, pero antes, bueno, en la sección de análisis mediático comentaba algo que decía el 20 minutos, que es que von der Leyen cuenta con el apoyo desde Pedro Sánchez hasta Meloni, ¿no? Y hemos leído, bueno, párrafos del País alabando y deshaciéndose en elogios a la figura de von der Leyen. Te quería preguntar cómo valoras, qué significa políticamente, a tu modo de ver, que la progresía mediática y política en Europa, digamos, que apoye de esta manera a von der Leyen y a lo que ella representa. Bueno, hace tiempo un colaborador nuestro, que es Wolfgang Streeck, al que entrevisté, me decía, los políticos españoles no tienen mucha idea de qué es la Unión Europea porque no sabe qué se juega ahí, ¿no? Da la sensación de que los medios de comunicación son en ese sentido lo mismo. O sea, realmente ellos, en la mayor parte de los medios de comunicación, no hablo de los corresponsales en Bruselas, que por supuesto ellos tienen mucho conocimiento, ni de los editorialistas, sino de, digamos, la masa gris o la base pensante de esos medios de comunicación. En realidad no tienen mucha idea de qué está haciendo von der Leyen distinto a otros mandatarios europeos, pero hay que decir que lo está haciendo, ¿no? Habéis hablado de esos vínculos con Israel, habéis hablado de bueno, cómo ella se ha posicionado con el Estado sionista desde el comienzo, hasta el punto de que el 20 de octubre, después de comparecer en el Parlamento Europeo para justificar su viaje a Israel, que metió, según ha dicho Josep Borrell, en un problema diplomático a la Unión Europea, ella comparece el 18 de octubre en el Parlamento Europeo, y 2 días después se va a un instituto neoconservador, el Instituto Hudson, y dice que básicamente el conflicto de Oriente Medio y el de Ucrania son lo mismo, porque Israel es un estado amenazado que va a ser borrado de la faz de la tierra si las democracias no se vuelcan con él, ¿no? Bueno, claro, si pasamos por alto todo este tipo de declaraciones, al final parece una representante del statu quo, y entonces te da igual si está uno, si está otro, ¿no? Y eso yo creo que es lo que guía la mayor parte de la información internacional o de medios no especializados o hecha por agencias, etcétera, por gente que no conoce ahí.
Pero hay que decir eso, que von der Leyen sí que supone un giro con respecto a la política acompasada, digamos, de la Unión Europea, que no la vamos a defender aquí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que era problemática, pero ella representa mucho mejor pues este belicismo de nuevo cuño, desde el que hablábamos al principio, a los halcones de la guerra y a los halcones de la gran industria, ¿no? Ella dice que se va a presentar hace 2 o 3 semanas de nuevo a la reelección, y al día siguiente está, digamos, en un encuentro europeo del que sale la declaración de Amberes, en el que se proyecta cómo va a ser esa Unión Europea del futuro. Y ya dejamos de oír las cuestiones relativas al Green New Deal, oímos más cuestión de materias primas, con el componente neocolonial que tiene todo esto, oímos más cosas de armas, de industria farmacéutica, como comentabais. Bueno, pues esas líneas, ¿no? Y yo creo que compararla como una especie de presidente emérito de la Unión Europea, como pasa muy a menudo en la prensa española, pues es al final infantilizarnos. Buenas tardes, Pablo. Pasando de su belicismo a los negocios, al tema de las industrias farmacéuticas, ¿crees que tiene posibilidad de que ese caso de Pfizer-Gate se esclarezca en algún momento? ¿Existe algún tipo de herramientas contra esa opacidad, contra el secretismo, o es que los ciudadanos europeos se tendrán que conformar con que se habían eliminado los mensajes y ya está, los 35.000 millones de euros públicos ahí? Pues muy pocas posibilidades, ¿no? Yo creo que llegado a cierto nivel de poder, solo este tipo de figuras solo caen si se les hace la cama, vamos a decir, desde dentro, ¿no? Si hay fuego amigo, vamos a decir. Desconozco hasta qué punto, digamos, puede reabrirse el caso, puede seguir adelante, pero sí creo que aquí vamos a tener que aguantar a von der Leyen 5 años más, muy posiblemente porque la extrema derecha se espera que dé un nuevo bocado al sistema parlamentario en la Unión Europea en las próximas elecciones de junio. La derecha, digamos, va a seguir manteniendo el poder, y los socialdemócratas tampoco tienen demasiado interés. Ellos propondrán a su candidato, pero como habéis dicho, la comunidad socialdemócrata se ha mostrado muy amable y muy contenta con von der Leyen como su representante, y desde luego al final lo que tenemos es que el consenso de la OTAN se extiende a todos los partidos del bipartidismo europeo, también a los liberales, en gran medida a los verdes, sobre todo a los verdes alemanes, con lo cual, bueno, pues al final yo creo que vamos a ver von der Leyen para rato, y sí, ojalá, digamos, estos casos se esclarezcan y le obliguen a dimitir, pero hemos visto con Macron un caso similar con los papeles de Uber y ahí está Macron, ¿no? Vemos que estas grandes multinacionales, cuando se combinan grandes multinacionales y grandes cargos institucionales, ya no estamos hablando de un caso de piratillas o de piratas de gran calado, ¿no? Como el tal Cueto, o en el caso Coldo de Ábalos, ¿no? Estamos hablando de las ligas mayores, y las grandes multinacionales no suelen verse afectadas por los escándalos que les cercan, ¿no? Pablo Elordi, muchas gracias por atender una vez más a La Base. Llegamos al final y terminamos con Paquita, la del barrio, y un temazo a propuesta de Sara, Rata de 2 patas. Hasta la semana que viene.